Villanueva de los Infantes. ¿Sabías que un grupo de investigadores de la Universidad Complutense concluyeron que aquí, en este pueblo ciudad realeño, comienzan las andanzas de Don Quijote de la Mancha? Claro que sí, y que todo apunta a que Cervantes ocultó el nombre de Villanueva de los Infantes al lector a modo de acertijo. Y es que han tardado 400 años en descubrirlo, si es que este hombre era un genio, Cervantes, no me digas. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos con nuestro viaje? ¿Qué va? Yo me quedo aquí a descubrir todo lo que se oculta en esta espectacular población. Muy bien, pues yo continúo mis andanzas manchegas con mi Quijote camino a Campo de Criptana, donde el ilustre caballero andante luchó contra fieros gigantes a los que intentó arrancar la vida. Pues sí, Cervantes comenzó aquí el Quijote, y aquí también terminó la vida de Quevedo. Ambos escritores nacieron en el siglo XVI, y aunque con más de 30 años de diferencia, ambos pertenecen al glorioso Siglo de Oro. Hoy voy a visitar la iglesia de San Andrés, que por sus dimensiones, más bien podría ser una catedral. Hola, Alba. Muy buenas, Lidia. Bueno, tú eres historiadora del arte. ¿Me puedes explicar por qué estas dimensiones de esta iglesia tan grande? Por supuesto. Esta iglesia comienza a construirse a partir del siglo XV por una visita que hacen los caballeros de la Orden de Santiago, que creen conveniente que en este lugar se debe emplazar una iglesia de tales dimensiones. ¿Por qué se llama Villanueva de los Infantes? Porque se dice que los infantes, esos hijos bastardos de los reyes, vivían en el municipio y costearon parte tanto de esta iglesia como de la iglesia de Santo Domingo en la que residió Quevedo. ¿Tuvo algo que ver con esta iglesia? Sí, Quevedo fue un noble del siglo XVII que ostentó los títulos de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad, y precisamente pasó los últimos años de su vida viviendo aquí en el municipio en otra iglesia, y sus restos se encuentran en esta. ¿Y se pueden visitar? Sí, por supuesto. Pues vamos para allá, no perdamos tiempo. Villanueva de los Infantes es una villa monumental, y su iglesia de San Andrés, una de las más grandes de La Mancha. Pocas dudas hay de que Miguel de Cervantes Saavedra pasó por este templo cuando aún estaba en obras, ya que su construcción se alargó más de 3 siglos. Lo bueno de que esta obra se dilatase en el tiempo es que podemos disfrutar en ella del gótico, del barroco, del renacimiento, de su ornamentación plateresca y, por supuesto, del neoclasicismo presente en la portada. Pero si hay un estilo que destaque, ese es el gótico, como en su planta de cruz latina, de una sola nave y de brazos muy cortos, rematada por bóvedas de crucería. Pero lo que estoy deseando averiguar es ¿en qué lugar escondido de esta iglesia reposan los restos de este gran literato? ¿Qué relación tenía Francisco de Quevedo con esta localidad para pedir que fuera enterrado aquí? Pues Francisco de Quevedo, su última voluntad fue precisamente ser enterrado en la localidad, pero en otra iglesia. Lo único que el vicario de la iglesia de San Andrés en la que nos encontramos pidió que, como tal personalidad, iba a ser enterrado en Santo Domingo, tenía que estar enterrado aquí. ¿Cómo iba a elegir él dónde quería ser enterrado? Efectivamente. Y gracias a una familia hidalga, la familia de los Bustos, sus restos se trajeron aquí. Es más, hoy tenemos el privilegio de que nos han abierto la cripta en la que se encuentran sus huesos, que normalmente no se visita. ¿Habitualmente está cerrada? Sí. Pues vamos a aprovechar. Desde hace 14 años nadie entra en esta cripta. Somos las afortunadas que hemos podido entrar desde su estudio en 2007. ¿Qué es lo que se encuentra dentro del...? Se encuentran los 10 huesos que se encontraron en este estudio de Francisco de Quevedo. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que estos 10 fragmentos de huesos que hay eran los de Quevedo? Llegaron a la conclusión precisamente por un defecto, entre comillas, físico que tenía Quevedo, que era que la propia cojera, encontraron un fémur precisamente de esa cojera, de un hombre de 65 años. Porque no se podían hacer pruebas de ADN, ¿verdad? No, efectivamente no. ¿Y entonces dónde han estado los huesos durante más de 2 siglos? En otra cripta que se encuentra en esta iglesia. Si quieres te la enseño. Por favor. Vamos. Salimos de la cripta donde Quevedo ha encontrado por fin descanso, para intentar entender el trasiego que han sufrido sus restos durante siglos. Se sabía que en algún lugar de esta parroquia estaba enterrado el ilustre, pero se desconocía el lugar exacto. Fue hace apenas 70 años cuando, por casualidad,
se descubrió la existencia de esta cripta bajo la sacristía, la capilla de la familia de los Bustos. Llevaba siglos tapiada. En ella apareció una fosa común con restos óseos de más de 160 individuos, y entre ellos los 2 fémures de Quevedo, deformados por su cojera. 3 siglos y medio después de su muerte, al fin reposa con los honores que sin duda merece. Es llamativo que los restos de uno de los autores más importantes que ha dado la literatura española hayan estado durante siglos mezclados con los de otras personas, animales, en el osario de esta cripta. Y ahora que me has enseñado lo que me has dicho que se llama la arquitectura para la muerte, creo que me vas a enseñar algo más. Sí, ahora vamos a ver la arquitectura para la vida y todo lo relacionado con los hidalgos. Pues vamos para allá, como si fuéramos Don Quijote. Y os preguntaréis, ¿por qué se dice que Villanueva de los Infantes fue ese famoso lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse? Pues gracias a una conclusión científica, a la que se llega si medimos la distancia en kilómetros entre los pueblos que aparecen en el Quijote, el tiempo que se tardaba a caballo entre ellas, las jornadas que el hidalgo tardó en llegar a las primeras poblaciones que aparecen en la novela y los detalles históricos y geográficos que se nombran. Más de 20 investigadores de la Universidad Complutense concluyeron, tras más de 10 años de trabajo, que los caminos y tiempos de Cervantes son reales y no simple ficción. Y esos caminos conducen a esta localidad ciudad realeña. No es de extrañar que aquí empezaran las aventuras del hidalgo más ilustre que ha dado la literatura. Sí, es más, ahora vamos a visitar una de las viviendas que refleja mejor esa identidad hidalga. Vamos a hacer un viaje de 300 años. ¿Se nos vamos a sumergir en el siglo de oro? Efectivamente. Villanueva de los Infantes presume de tener casi 200 casas blasonadas. Y esta, la Casa Solar de los Bustos o Casa de Don Jeromito, destaca entre las demás por mantener intacta la balconada de madera. Una casa única en toda la Mancha. Según tengo entendido, esta es quizá de las pocas o la única casa hidalga que se conserva intacta desde el siglo XVII. Sí, efectivamente. Una casa perteneciente a hidalgos. Sí, bueno, que estas eran pues la clase más baja dentro de la nobleza. Y Don Quijote era un hidalgo. Así que es probable que viviera, si no en esta casa, en una muy parecida. Sí, correcto. ¿Y cómo sería la vida del Quijote y de los hidalgos de esa época? Pues en estas casas era característico tener el pozo, la artesa para lavar, la cueva, incluso en muchas de ellas se encontraban importantes bibliotecas, algunas capillas. Por tanto, la vida era bastante interesante, muy relacionada con la cultura. Bajo el suelo del patio encontramos un auténtico mundo subterráneo. Basta con descender unos metros para alcanzar un conjunto de cavidades casi laberínticas, bodegas y pasadizos destinados al almacenaje o a la escapada furtiva. Casi 50 metros cuadrados que dicen mucho del patrimonio histórico y cultural de esta comarca. Cuevas excavadas en la piedra moliz, de color rojizo, sobre las que se construyeron las casas más nobles de la villa. La porosidad de este material hace que en época de lluvias algunas de estas cuevas se inunden. Pues nos encontramos en una cueva del siglo XVI-XVII y como puedes observar tiene una serie de huecos, hornacinas laterales, que eran donde se ubicaban normalmente las tinajas, porque muchas de estas cuevas se utilizaban como bodega. Otras se utilizaban como fresquera para guardar alimentos. La particularidad, como hemos visto, es que son cuevas que mantienen la temperatura constante durante todo el año. Pues esta es la estancia más particular de esta cueva. Precisamente la particularidad viene dada por este machón central, que es el elemento sustentante de toda la cueva. Pues muchas gracias y me parece que después de haber visto nuestro Pilar del Tiempo, podemos ir.